Bienvenidos a la Justicia de los Débiles. En esta tarde recibiendo a Yasmín Montpellier desde México. Ella es una psicóloga clínica y forense que tiene un gran predicamento, no solamente en su país, sino a través de toda América, a través de las redes sociales. Eh, y tiene un sitio muy interesante que uno lo puede seguir a través de sus canales, donde ya vamos a hablar de ella. Pero ante todo le voy a dar la bienvenida para que se presente en el público y nos cuente quién es Yasmín Montpellier. Bienvenida, Yasmín, gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola Héctor, al contrario, gracias a ti por dar el tiempo y a la gente que te escucha. Y qué pregunta tan importante. Fíjate que luego no me la habían hecho en varias entrevistas, no me habían preguntado eso y me parece muy interesante porque pareciera que a veces bueno, yo escucho algunas dudas respecto a la psicología o respecto al alcance del psicólogo, como que a veces no queda muy claro esa línea entre, bueno, el psiquiatra, el psicólogo y entonces cuál es quien debe intervenir y si la clínica y la educativa. O sea, creo que hay mucho desconocimiento por parte de varios profesionales, así, porque sería nuestra obligación orientar y platicar como todas las funciones y todo lo que hace el psicólogo y lo que no hace, ¿no? Alcances y límites. Y en ese sentido, en mi formación como psicóloga clínica y forense, y siempre Héctor, la señalo porque me parece y he comprobado a lo largo como maestra, también como docente, como perito, he comprobado que pareciera que es lo mismo, pero hay áreas especializadas dentro de la psicología, porque el comportamiento humano, ¿no? Y sus procesos mentales, que es su objetivo, es vasto. En donde haya ser humano, entra la psicología. Entonces, no habría que dividir para que se pudiese entender a ese ser humano, bueno, al menos intentar entenderlo, ¿no? Porque seríamos muy soberbios, pero en ese sentido, clínica es mi formación y posterior como forense, es decir, trabajo para la parte del sistema de justicia y como trabajo con la gente que está con problemas no solamente emocionales, sino también legales, eh, pues obviamente conozco un mundo inmenso de muchos problemas legales en la que la gente puede verse inmersa, ¿no? De diferentes tipos. El derecho es tan vasto, ¿no? Civil, penal, familiar, administrativo, en fin. Y en cada área, la persona afectada o los implicados tienen un distinto tratamiento desde la psicología, pero de la mano con el derecho, pero con la ayuda de la clínica porque la clínica es la que se encarga realmente a la detección, al tratamiento, al pronóstico de esa salud mental de ese individuo. Y como perito, yo trabajo con el sistema de justicia porque yo contribuyo en todo su diverso trabajo del Ministerio Público o de un juez, en toda su obligación y diverso trabajo que realiza, yo colaboro para ayudarle a darle un medio de prueba más, ¿no? Como dictámenes, estudios, también informes, a veces soy como terapeuta en algún juicio, en fin, para que él con todo lo que ya tiene pueda entonces dar fallos apegados en especial a la protección de lo que nos interesa hoy día también, Héctor, la niñez, ¿no? En La especial, niñez, la ese es niñez que es central en todo esto que estás hablando, Yasmín. Dijiste cosas muy interesantes, la verdad que la segunda pregunta ya la tenía preparada, pero dijiste cosas muy interesantes y me gustaría que le expliques al público qué es el SIAME, porque además de ser un canal que se puede seguir donde haces una cuestión instructiva y de docencia muy interesante y donde presentás ciertas cosas, también sé que el SIAME tiene una estructura incluso mucho más grande que lo que uno ve solamente en las redes. Me gustaría que nos cuentes al público sobre el SIAME y después voy a volver sobre algo que acabas de decir que es muy, muy interesante. claro. En esa parte de todo lo pericial, en todo lo clínico, para darle como una cara frente al sistema de justicia, digamos, se crea servicios psicológicos en América. En especial en América, porque México, ¿no? Porque Argentina, porque Chile, porque Perú está en un continente americano. Y yo soy partícipe de llamar a las cosas o intento por su nombre. Entonces, México está en América, como los diversos países con los que colaboro,
y por eso se llama así, y para que se abrevie, para que sea más fácil, pues SIAME. Y de ahí finalmente es difundir en un inicio, ¿no? Difundir eh, información de varios profesionales o de lo que yo también trabajo en estas áreas para hacerle llegar a la gente material que normalmente no está tan accesible, aunque las redes son tan grandes y ya están en todos lados, pero a veces hablar de esta parte de la familia, de los problemas judiciales, de los problemas mentales, no gusta mucho a la gente. Y normalmente eso no es lo que no quieren ver, ¿no? Entonces, bueno, SIAME es dar esa cara de la sociedad en esta parte clínica de salud, pero también con el sistema de justicia, y en esas grandes áreas abordar diversos temas o alzar la voz, como he hecho en diversas ocasiones, en cuanto a conceptos que los cambio o que hablo sobre alguna temática que no gustan ni al propio profesional ni al sistema, ¿no? Eso es lo Está que es. bien. No, no, muy buena tu explicación. En tu alocución inicial dijiste algo que es muy importante. Vos hablaste de la psicología clínica y hablaste de la psicología forense. Por qué abordo esto? Porque los equipos psicosociales normalmente dentro de la justicia, no creo que en toda América, no voy a generalizar como una sentencia porque no conozco cada caso en particular, pero normalmente en casi toda América, hasta donde yo sé, son psicólogos clínicos que integran esos equipos psicosociales. Ahora, un psicólogo clínico está preparado, por ejemplo, para detectar ciertas eventualidades que son muy particulares, como por ejemplo el abuso, el maltrato infantil. Buena pregunta. Mira, eh, la formación, ¿no? Es decir, las universidades, que es digamos, el primer escalafón, ya como en el área de conocimiento, no obviamente el único, ni el suficiente, pero es la primera formación y es la que tendría que estar obligada a tener una currícula realmente especializada en cada área, aparte de esa psicología, después en esas especialidades. Yo lo que he comprobado, porque he trabajado con diversos países en América en general, y aunque tienen distintos algunas cosas, algún protocolo, en fin, todo se centra, o la mayoría en lo que yo reviso, se centra mucho en que, con excepción de Argentina, también ya en México empieza, pero todavía la psicología clínica la colocan dentro del área de humanidades. Es decir, el área de la salud, de psicología clínica, debe estar, y solo sí, en el área de la salud. En eso tiene que estar en el área de la medicina. No puede estar en Bueno, el área de humanidades. Y ese es un principal problema que tienen las universidades en general. Menos, bueno, ahorita en México, por ejemplo, el TEC de Monterrey ya tiene esa, que además yo venía hablando hace muchos años, sector, pero el TEC de Monterrey ya tiene, y algunas cosas en la Ibero, el área de la psicología clínica en la medicina, en las debería ciencias. ser. Y eso cambia la diferencia en la formación curricular de ese estudiante o de ese futuro profesional. Dependiendo esa visión de eje, se arma esa currícula en la cual también es escasamente, pero el psicólogo clínico debe llevar clínica hospitalaria. O sea, sí o sí debe llevar, y yo soy para que, aparte de la formación de 4 años o 5, se aumente año y medio para la formación hospitalaria. Porque como lo dije, el clínico va a encargarse de ese diagnóstico, tratamiento, pronóstico, y es fundamental que aprenda, ¿no?, a trabajar los problemas mentales, a identificar el comportamiento, a utilizar las diversas herramientas que están, para entonces responder a tu pregunta y estar suficientemente capacitados para hacer lo que dicen que hacen. ¿Qué es lo que sucede? Al menos en México. En México, la mayoría de los áreas, digamos, jurisdiccionales que se encargan de dar servicio en esta área a la sociedad no cuentan con psicólogos clínicos en su mayoría. Aquí es el 20%, porque yo he hecho estadística trabajando con en la docencia, que solamente son clínicos de formación y con estas ya carencias desde la visión
en la que te digo que lo tienen en humanidades. Y eso ya sabemos que va a haber una deficiencia en la preparación de ese futuro profesional, porque aparte sin residencia, salen con muy poco conocimiento en el diagnóstico, muy poco, escaso conocimiento. Y si después de esa licenciatura ese estudiante no se sigue especializando o no está en clínica, en fin, va a haber un problema, porque en la mayoría de los casos yo lo veo un riesgo, la mayoría de la gente que no tiene esa formación de currícula de origen de la psicología clínica, en humanidades, terminan, inmediatamente ponen consultorio. Y eso es muy grave porque aún no tienen la formación en la terapia o el diagnóstico. O bien les dan empleo el gobierno de México, sin importar que sea del área laboral, laboral que otra hay, educativa, otras áreas que Ujú, sí, tienen sí, sí. fundamento, pero no la especialización. Qué interesante lo que estás diciendo, qué interesante porque, digamos, es como que la universidad te da una formación de base, pero que básicamente no te está preparando para todas las eventualidades que pueden encontrar profesional. Se ha dado mucho en América en general, y esto sí casi es es una generalidad en América, que las facultades de humanidades, y sobre todo las carreras de psicología, han empezado a tomar un sesgo muy identificado con las ideologías de género. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque quiero diferenciar la ideología de género de la perspectiva de género. Creo que la ideología es la parte extrema de una perspectiva que intentaba igualar las cuestiones entre hombres y mujeres, y la perspectiva lo ha llevado a un extremo. Sin embargo, los colegios de psicólogos han tomado la ideología, prohibiendo incluso que se nombren ciertas cuestiones dentro de los diagnósticos. Vos, qué pensamiento tenés cuando ves que en tu profesión sucede eso? Pues mira, en lugar de avanzar, pareciera que va retrocediéndose todo por el tema de estas ideas, o sea, de este cúmulo de ideas, que es una ideología, que no Ujú. quiere decir que sea verdadera o que tenga un respaldo obviamente científico, o sea, es simplemente un cúmulo de ideas que alguien dice que eso es. Pero, pues de por sí antes de esto, de esta política, que al final es política, es un tema político y lamentablemente la educación en casi la mayoría de los países, en especial de América, cada vez va hacia peor, ¿no? Exacto. Cada, cada vez las currículas las van empobreciendo en Ujú. cuestiones de conocimiento realmente para la vida, para el sentido de la vida de las personas, para la utilidad. Y eso ya de entrada es un problema muy grave. Ahora, si eso todavía le sumas que hay em, intereses, ¿no? Modelos económicos que funcionan a muy pocos, a costa de muchos, eh, se vuelven entonces esas políticas internas para instituciones, sean particulares o sean de gobierno, que tengan que seguir con esa doctrina como es una ideología de género, que al final lo único que está haciendo es una mayor confusión, es una mayor problemática, y no está resolviendo ningún problema, al contrario, lo está incrementando. Entonces es muy grave. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en congresos internacionales, sector, donde he sido la única, y te estoy hablando de una semana de trabajo de congreso, en donde casi se acercan a los 1,500 profesionales interviniendo de diversos países, de verdad, este, del mundo, y en especial de América, pero todos. Ah, no, también Iberoamérica está presente. Y fue para mí tan impactante ver que la única profesional que habló de alineación parental era yo. No había nadie hasta nadie más. Yo hasta que me esperaría un debate, ¿no? Gente diversa, profesionales, es un comportamiento, son conductas sociales que hay que analizar y que estamos obligados a revisar con el ojo clínico, sin ningún otro ojo ni lente. Y era la única, Héctor, ¿sabes? Y No, es terrible. ya por 2019, ahorita con la imposición y con esta
dogma que pareciera que quien no diga, que quien no hable de género, pareciera que está fuera de la aceptación social y corre el riesgo de ser linchado o de ser negado, ¿ves? Y entonces Ujú. muchos profesionales se suman antes que bueno, después de la institución a decir, no, yo mejor me digo que sí y que yo soy este terapeuta de género para que entonces yo estoy dentro de los que sí, la mayoría, o sea, estoy dentro. Es decir, hay un problema muy fuerte también de este manejo social, este control, y de que las propias profesionales dejan de, en mi opinión, dejan de analizar realmente lo que ven. Es decir, la universidad, la escuela, nace con un origen de que, de debatir, de llegar a distintas hipótesis, ¿no? El liceo es un mundo de caminar y aprender y explicar y hablar, y pareciera que hoy es lo último que queda en un colegio o en la mayoría de los colegios. Lo que es ahora es no analices, no cuestiones, no propongas, calla, no digas y solamente atente a este programa. Yo veo los programas de los congresos y otra vez lo mismo, ¿en dónde está, no sé, el análisis de la violencia social? ¿En dónde está la parte clínica con los problemas actuales, con lo que vivimos como sociedad, la alienación parental, los problemas de obstrucción, el daño, la manipulación a los niños? ¿Dónde está ese abordaje? Y todo se va a sector, además ya es hasta, a mí me parece chocante, se basan en todo ahora ya, todo COVID, política, institución, qué se hizo, estadística, o sea, ya no hay nada más que hablar que COVID, en diversas áreas. Y bueno, ¿y qué más hay? ¿Qué más? ¿Y dónde está el profesional que venga y que cuestione y que deshaga y que diga, a ver, no es así, y que proponga? No, todo el mundo temeroso, no te salgas de, es lo que yo percibo y veo, porque no te salgas, porque veo cómo al final algunos profesionales han respondido cuando cuestiono, cuando digo esto no es así, esto es por este lado, y pareciera que entonces, en vez de volver a entrar a un debate, hay un tema de, no te ciñes a la norma, ¿no? A la doctrina. O sea, la doctrina que les dice el libro que, decía una académica, para darte la palabra, una académica que dice que muchas veces los académicos no tienen la parte de campo, ¿no? O sea, tienen la parte del libro, que es importante, pero no siempre es así las cosas, ¿no? Y desconocen esta parte de campo, de lo que se vive en estos tribunales, en esas familias, y se ciñen a ese libro y entonces dicen saberlo y decir que el niño, por ejemplo, dice una académica, que el niño no miente. Y entonces, como no miente, era suficientemente creíble y además atacan como la moral social, ¿no? Todos, ay, sí, ¿cómo? No voy a decir. Para decir que entonces por eso no hay forma que la alineación exista. Y es una académica, entonces, wow, te das cuenta que los niveles de los profesionales cada vez va también hacia abajo, ¿no? En lugar de otra vez romper y cuestionar y volver a armar, va hacia abajo y el libro dice que esto, y jamás se han parado un tribunal o jamás han tenido en terapia niñitos con problemas de manipulación o de agresión o de violencia y desconocen esta parte clínica, ¿ves? Que es muy, muy importante para los que aspiran o nos prestamos para realmente contribuir y proteger a la infancia en cualquier situación de la que se encuentre. Debe ser el interés superior. Ahora, acá viene la pregunta del millón. ¿Por qué hay tanto interés en negar una patología como la alienación parental, más allá de que buscan de alguna forma descalificarla, hablando de que no es síndrome, que puede ser discutible o no, que Richard Garner era tal o cual cosa, pero no se centran en discutir de los argumentos? ¿Por qué hay tanto interés en negar la alienación parental cuando se está viendo, la estamos mirando y hay casos donde adultos hoy dicen que le sucedió? ¿Cuál es el interés tan grande de negar la alienación parental? Bueno, lo que yo veo y lo que he revisado y de lo que yo he ido, pues teniendo mis hipótesis, digamos, porque siempre las cosas pueden cambiar y uno sigue aprendiendo. Y espero no extenderme mucho porque aquí me puedo extender una hora, Héctor. Pero mira, hay varias cosas. No es solo una respuesta, es un conjunto de circunstancias y de condiciones económicas, sociales, políticas
que como sociedad, o sea, es decir, como grupo moldeable, manipulable, nos llevan a. Primer punto, no hay ninguna intención real en proteger a la infancia por parte de los que sí pueden. O sea, eso debemos también ya dejar de fantasear y no lo hay. Es decir, por cada niño que siga siendo violado y vendido y mutilado y agredido y violentado, es una clara situación en la cual los adultos han provocado eso. Es decir, por cada niño agredido, hemos fallado. No- Totalmente. nos han acostumbrado a aprendernos las cifras. Y entonces, cuando decimos solamente el 80%, estamos todos confundidos con las cifras, ahí nos quedamos y no hay más. Con solo un niño que estuviese en esa situación y sea vulnerado de esas maneras, ya tendríamos un problema como adultos, todos. ¿Qué sucede? No les interesa realmente a quien debe interesarles primero en cuestión económica, es decir, a quien realmente puede cambiar las cosas, porque nosotros lo podemos cambiar y lo hacemos de manera independiente y vamos ahí, pero quien tiene el control de ese poder no lo hace realmente. Y hay muchos lenguajes, uno el que nos dicen, el que vemos en las redes sociales en cuestiones de televisión, ¿no? Canales de gobierno, es un discurso realmente, es solo un discurso que se dice, pero realmente los actos es otro discurso el que se está diciendo, y lo que se está diciendo es, no importa el ser humano mientras deje una utilidad a este grupo minoritario de control, sea quien sea, ¿no? Hay muchos autores que de hecho han analizado de manera muy cruda, muy interesante, muy inteligente esta sociedad, como Sigmund Bauman, donde él habla sobre cómo las sociedades pues, somos totalmente desechables, somos turistas simplemente y dependiendo de tu nivel económico, pues viajas o como viajas, pero todos somos turistas, dice, todos somos desechables, todos somos utilizables y en esa medida lo que nos van a llegar la información, pues es un discurso distinto para seguir en esa situación, ¿no? Entonces, los niños no interesan, de verdad, y eso también se hace y se genera, y la sociedad lo va entendiendo, y salen adultos trastornados por diversas patologías de cada país, de cada familia, de cada lugar, y ve a los niños como eso, como algo que no interesa, como alguien que se le puede quitar la vida, que se le puede abusar, que se le puede hacer lo que sea, y nadie va a hacer nada. Y entonces, ¿por qué nadie va a hacer nada? Pues porque no trabaja, no pertenece a un patrón económico, él no está comprando nada, él no está votando a nadie, él pues, está chiquito, ¿no? O sea, no es su palabra y en su protección, pues los papás le dan esta potestad de alguna manera, pues sin límites, aunque nuestra constitución marca algo distinto, pero al final hay un sentido y un simbolismo en la paternidad y en la maternidad que sobrepasa las condiciones de los niños. Es decir, la política de género, todo lo que sea de género, solo está destinado para que nos perdamos y para que se continúe con la violencia hacia los niños. Obviamente también eso va a rebotar a todos, pero en primer punto hacia los niños haya mucho más desintegración familiar, porque al final al poner hombre y mujer más, menos como sea, hay se deja de contribuir como familia, como grupo, es decir, hay un empobrecimiento mayor. Y el empobrecimiento social y económico tiene que ver con las ideas que también se manejan y se imponen en una sociedad. Entonces, este rollo de género es una ideología de la pobreza en la que unos son buenos y los otros son malos. No va enfocado realmente a erradicar en verdad los problemas que originan que las mujeres sean violentadas, pero también los hombres, pero también los niños. Es decir, no podríamos discutir y ponderar a un ser humano por encima del otro. Es como si ya se armó una cadena de la especie humana, ¿no? Antes decían que el ser humano está hasta arriba de todos los animales. Bueno, ahora ponen a la mujer y después, y hasta el último lugar los niños. Pero no es porque la mujer de verdad la quieran libre, la quieran feliz. No es cierto, porque entonces no habría una sola violación de mujer, para las mujeres no habría una sola mujer violentada. ¿Y qué sucede? Existe. Entonces, la violencia existe hacia toda la humanidad y por toda la humanidad.
porque funciona para unos cuantos. Y mientras esto funcione para esos cuantos, entonces se van a ir generando ideas, generando planes para incrementar y mantener la pobreza de estas masas. Y entonces síganse dando entre ustedes, gasten su dinero, empobrezcanse en el juzgado, en tribunales, dejen ese niño sin protección, encárguenlo con los vecinos, a su suerte, no le den recursos porque todo va para el abogado, o sea, es decir, un empobrecimiento, mientras tanto los hijos, los niños son preso, presa de, obviamente, de seres humanos, hombres y mujeres, no importa el sexo biológico, pero son abusados por estos. Entonces, nadie dice nada, todos estamos de acuerdo a las estadísticas y organizaciones que le ponen el nombre bonito y que nos dicen que están trabajando. Es una locura, Héctor. Entonces podemos concluir que la alienación parental es un abuso infantil. Totalmente, es parte de, de todas las diferentes violencias familiares o violencia integral que se les realizan a los niños. Los niños es el grupo, yo soy maestra en victimología y tengo autoridad para decir que los niños es el grupo mayormente violentado, aunque nos digan las estadísticas que es la niña, ¿no? Que es la mujer. A ver, no. El grupo, si lo vamos a dividir, el grupo es más violentado, es la infancia, son los niños. A los niños les suceden todos los delitos, todas las violencias que tú te puedas imaginar y que la mente retorcida del adulto lo puede imaginar. A ese niño le ocurre todo eso, todo. Y no puede defenderse. Lo que pasa es que Y la alienación parental tiene un lado que es muy perverso, pero me gustaría que sea una profesional la que lo explique, porque de esto se trata este ciclo, que sean ustedes quienes expliquen, que es quien la ejerce, la hace desde un lugar de poder, porque ese niño que está siendo alienado depende de ese adulto para absolutamente todo, para comerse, para vestir, para ir a la escuela, para sobrevivir. Entonces, esa clase de abuso infantil no debería ser severamente penada. Hay dos preguntas en esto, ¿no? Primero, la perversión que implica la situación de poder, y segundo, si eso no debería ser severamente penado dentro del derecho, entendiendo que el derecho en cada país es particular, pero que de alguna forma tenemos que ir impulsando que ese tipo de maltrato sea castigado severamente. sí, bueno, es violencia y también a veces las palabras, cuando decimos maltrato, lo suavizamos, ¿no? Porque se piensa que no es tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, es maltrato. Pero cualquier conducta que impida que un niño esté en armonía, ¿no? Esté protegido, tiene que ser penada. La diferencia, ¿no? Obviamente ejecutada por adultos, la diferencia en el castigo con con nuestro sistema de cárceles, pues sí, tendría que depender de un grupo de expertos de diferentes áreas, médicos, psiquiatras, ¿no? Pedagogos, abogados, no solamente juristas, porque también ese es un problema. Quieren abordar todo y se sienten que saben todo y obviamente nadie sabe todo y no se hacen de profesionales o de expertos que puedan contribuir en esa aplicación efectiva. Entonces, el tiempo, ¿no? Del castigo tendría que ser a partir de un estudio. Yo sé que hay estudios del delito, de la política del crimen y del delito, sí, pero pareciera que no llegan a aterrizar porque no acaban de entender que la manipulación, mira, en toda mi propuesta, Héctor, yo creo que ya, no sé si la conozcas, pero Sí, sí, sí. la alienación parental yo la sustento en esta teoría de Marx, que ya hablaba en el siglo XIX sobre la enajenación laboral y que todo el mundo lo entiende y todo el mundo dice, claro, o sea, y qué decía? La enajenación laboral es hacerle creer a ese empleado, de manera como muy sencilla, hacerle creer que es parte de algo, de un todo en el cual no lo es, nunca llegará a serlo, pero con esa idea va a dar su vida, ¿no? Es decir, Ujú, ¿qué es dar su vida? ¿No? Está dando una plusvalía, se genera la plusvalía y quien ujú. es beneficiado, pues es el patrón. Entonces,
en esta triada, porque bueno, ellos no le llaman así, yo así ya le pongo porque desarrollo mi teoría de alineación parental, pero en esta situación en donde hay un patrón que es el que alinea, ¿no? El que enajena, en especial el que enajena, es decir, el que enajena, hay un objeto que es la plusvalía, es quitarle la plusvalía a ese empleado, es decir, ¿no? Que trabaje y todo eso me genere a mi riqueza, no a él, a mí, y ya hay un sujeto que es este empleado que es enajenado, ¿no? Laboralmente. Esta teoría está escrita, ¿no? O sea, y está sustentada y es parte de este capitalismo y en fin. Y Sí, luego él sí, salta a la alienación y como igual, social y social, laboral, todo. Y ahora, sin meternos a más, que yo les invitaría, bueno, ya voy a sacar más información, pero bueno, para no confundirme. Yo les invitaría a que nos fuésemos a sustentar con estas teorías y no nos metemos, no nos metamos ya como ya se, parece esta historia trágica y dramática del Garner y entonces está bien conocerla, pero al final se empantana, ¿no? El tema de la teoría, ¿no? De la alienación, de la enajenación laboral, va de la mano con la alienación laboral, la alienación social que existe, que es, y de hecho todos los diccionarios del país que me digas, sector, tú puedes ir a consultar qué es alienación, qué es enajenación y qué es manipulación y te vas a dar cuenta que son conceptos homologados. Es decir, sí, sí, los sí. tres van a decir que se le maneja a ese otro, se le quita a ese otro, se le mete o sea, Se le se amarra inocula, se le inoculan ciertas ideas para que sea funcional. Se le empieza a terminar el tiempo. ¿Eh? para buscar el beneficio, con el objetivo del beneficio de quien de quien ejecuta esa acción. Por eso la alienación parental, la definición para que no se vaya, es la alienación parental es un conjunto de comportamientos que ejecutan los adultos en el abuso de su rol parental mediante la cosificación de sus hijos con el objetivo de dañar, nullificar y castigar a la otra figura parental. Y ahí tienes toda la descripción de la alienación parental, ¿no? Que es igual a enajenación Ujú. o a violación infantil, que es la propuesta que estamos trabajando, para que ya deje esta confusión que ha servido solamente para lodar oscurecer una problemática real de los niños, mantener la problemática y no entrar a entender que aquí lo que se debe hacer es la protección de los infantes. No es si la mamá es mejor o el papá, a proteger de quien sea ese adulto que lo está dañando. Bien, se nos empieza a terminar la entrevista y a ver si en 3 minutitos podemos decir cuáles son las consecuencias en el momento y a futuro de ese niño que es alienado. Mira, son diversas, pero lo que podemos como entender de manera general es que la manipulación, lo que nos genera, digo, tenemos una manipulación social, económica y política, y entonces la gente por eso se cree que sí es interespecie, o sea, ¿sí? Ujú, Bueno, hacen creer que una idea, ¿no? Una idea se da por cierta. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una modificación cognitiva, porque esa persona tanto que es repetida, tanto que se maneja con la coerción, con la amenaza, con el castigo, hay muchas técnicas que se realizan, tácticas, que esa persona adopta no tiene opciones o porque está muy pequeña para tener ese juicio de diferenciar si si esto se puede o no se puede, de meter esta moral dependiendo de la edad en la que el niño es manipulado. En especial empieza muy temprana edad y entonces hay una alteración cognitiva. Esta persona va a entender que la visión que le da ese adulto es la verdad y deja de cuestionar, digamos, que las cosas, porque ya le dijeron cómo es y cómo, o sea, es decir, el papá es malo, la mamá es mala y se acabó, ¿no? Digamos. Y lo que hace es, ok, me lo quedo, lo doy por cierto, no cuestiono. La alienación y la manipulación va destinada a erradicar el proceso creativo, imagínate la afectación. Eh, he visto que muchos niños con alienación parental o manipulación sistemática por muchos años ya tienen afectación cognitiva, es decir, ya no tienen disminuye la habilidad de análisis y reflexión, pese a que la historia de los niños es
de un cultural a lo mejor alto, o sea, es decir, hay elementos que te pueden decir qué está sucediendo, qué pasa, pero los niños dejan de cuestionarse a edades más tempranas para no preguntar y asumir lo que se le dice, y los niños se convierten en ese mamá o papá o abuelo o abuela que ejecutaba esa manipulación. Y la afectación es cognitiva, es emocional, porque también se daña tanto la otra imagen del padre o de la madre, que hay una afectación personal, ¿no? De abandono, de rechazo, de vergüenza, que va a marcar toda la vida de los niños. Entonces, es muy diversa, Héctor, pero es en parte cognitiva, emocional, ¿no? Que va a haber alteraciones diversas dependiendo el contexto, dependiendo el recurso del niño, dependiendo el contexto, la familia, es decir, hay varios factores que nos pueden dar una eh, idea, un alcance del nivel, del grado de afectación. Hay muchos adultos que hasta solo siendo adultos y en terapia o en un proceso de análisis, advierten un problema. Fíjate cuánto tiempo tarda, pero la vida, sus relaciones sociales, emocionales de pareja ya son afectadas. Y ese es común que se repita el ciclo, porque al final es violencia, y la violencia cuando no se atiende, no se elimina, no se erradica, se repite, ¿no? Entonces hay sociedades cada vez más violentas a través de las generaciones, porque no se erradican esos comportamientos, ni siquiera se quiere hablar de ellos. Qué Entonces, bueno. tremendo, qué tremendo. Bueno, se nos fue la entrevista, se nos fue la entrevista. Yo siempre le pido al invitado que pida un mensaje final a las sociedades, sobre todo americanas, porque este pequeño programa que hacemos del interior de la Argentina, se ve en toda América y también en España. Y siempre me gusta que en el último minuto el invitado deje unas palabras a la sociedad. Si vos tuvieras que darle un mensaje a la sociedad, ¿qué le dirías, Yasmín Montpellier? Yo les diría que la obligación es de todos como adultos, con independencia de cómo se sientan o cómo se perciban o cómo se imaginen. Los adultos somos responsables de la estabilidad emocional, mental y física de los niños. Y si al día de hoy tenemos estos niveles tan altos de violencia en las infancias, es porque como adultos estamos generando, permitiendo y manteniendo esa violencia. Así es que yo les diría que ojalá nos pudiéramos ver como personas y dejemos de estar en estos juegos de género que lo único que hace es dividir, y realmente nos enfoquemos a exigir que se erradique lo que origina la violencia, como la pobreza, ¿no? Como Ujú. tantas faltas que, la seguridad, son cosas que deberíamos exigir en vez de estarnos peleando quiénes somos mejores y entonces quién daña menos al niño. Mientras tanto, los niños están siendo desechados, ¿no? Ujú. Bien, ha sido Yasmín Montpellier. Muchísimas gracias por haberme brindado tu tiempo desde México. Un saludo grande en la tierra que quiero mucho y espero que nos volvamos a encontrar y sigamos en la lucha porque el mensaje hay que llevarlo. Gracias, Yasmín.